Jesús, el amigo. Bendito y maravilloso eres tú, mi eterno y soberano Dios. Me he redimido de aquel negro camino. Hoy 4 del mes de enero del 2023, te doy la honra y la gloria, mi eterno y soberano Dios, porque tú eres el Dios que nos has dado vida hasta el día de hoy. Te doy la bienvenida, mi Señor Jesús, a tu emisora Radio Bajo la Unción. Tú eres el director general de esta radiocadena nacional. Tú eres, Señor, el que has colocado todo, el tiempo, el dinero, las enseñanzas. Tú eres el que has permitido comprar absolutamente todo, Señor. Tú eres el propietario, Señor Jesucristo. Tú eres el dueño absolutamente de todo. Por tal motivo te doy la bienvenida y seas tú dirigiendo este programa Manantial de Vida. Pido tu bendición para este vaso de barro. Pido tu bendición, Señor, y si me vas a utilizar esta noche, limpia mi mente. Limpia mis ojos, limpia mis oídos, mi boca, mi corazón. Quita cualquier pecado que tenga en estos momentos en mi vida. Perdido en mis maldades. Limpia estos labios de barro, Señor, y utilízalos según tu divina voluntad. Yo solamente soy tu esclavo y tú eres mi amo. Tú me compraste en la cruz del Calvario y el alfarero divino puede hacer lo que quiera con el barro. Mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara. Bendigo en tu nombre a todos los oyentes que en este momento están en sintonía en la 89.6 FM en Bucaramanga, 87.9 FM en Viterbo Caldas, en Santa Marta, en Medellín. Mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara. Canto de mi alabanza. Tu palabra dice que todo lo que se haga sea en tu nombre. Por tal motivo pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios. En tu nombre, Señor, realizaré un programa más de Manantial de Vida. Con toda el alma. 8 de la noche y 4 minutos en la 89.6 FM. Los saluda su amigo y hermano Jesús Hernán Medina desde la ciudad de Los Parques, la ciudad más linda de Colombia y el mundo entero, mi paraíso terrenal. A los hermanos que me están escuchando, bienvenidos. Hermana María Salomé, hermana Sandra Plata, dice Enrique Echeverría Ortiz. Sandra Plata, Dios le bendiga grandemente, hermano. Gracias, hermano Enrique. Henry Muri, varón de Dios, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Iba a llamarlo hoy, pero se me presentaron varias cositas que realizar. A todos los que están en la página web www.radio bajo la unción, gracias. Los que estén escuchando en cualquier parte de Colombia y del mundo entero. Nos gustaría saber en dónde nos está escuchando. Pues nos agrada como directores. Nos agrada saber desde qué lugar, si usted quiere escribirnos, escríbanos el lugar donde se encuentra. Les recuerdo nuestro WhatsApp 339 11 858. Fuera de Colombia, más 57 300
3911-858. Yo no sé, la hermana María Salomé, en qué ciudad se encuentra. Sandrita sé que se encuentra en Santa Marta. El hermano Henry Moore, ahorita se me fue el dato donde es que se encuentra. La hermana Angélica Zúñiga nos dice: buenas noches, hermano. Nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Si quieren dar la información, en qué ciudad, en qué lugar se reúnen, la dirección del templo, todo eso es muy bonito. Eso es información para algún amigo, algún hermano que esté escuchando. Damos la dirección del templo donde nos reunimos. Si es preciso, damos hasta el WhatsApp de nuestro pastor para que se comuniquen con él. Este servidor se reúne aquí en el municipio de Floridablanca, en el barrio La Cumbre, en la calle 30, número 3E01. Cualquier informe, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ya saben, mi WhatsApp 300-3911-858. Yo sé que alguien está cumpliendo años el día de hoy, 4 de enero del 2023. Por tal motivo, desde su emisora Radio Bajo la Unción, 89.6 FM. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Adelina Contreras. Con mucho cariño para todos los cumpleaños. Para todos los cumpleañeros. Gracias, hermana Adelina. Feliz cumpleaños, te deseo a ti y que pases muchos, pero muy feliz al lado de tu familia. Tú puedas sonreír. El día que tú naciste, nacieron muchas flores. Si le sirve a Cristo, eres de las mejores. El día que tú naciste, nacieron muchas flores. Si le sirve a Cristo, eres de las mejores. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Disfruten una deliciosa torta hoy en sus cumpleaños. Cuando tú naciste, un día bonito, pero ahora más, porque tiene a Cristo, Él tiene un regalo, Él se lo dará, y si tú te casas, te bendecirá. Reciba de Él esta bendición, no hay cosa más linda que servirle a Dios. Reciba de Él esta bendición, no hay cosa más linda que servirle a Dios. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Con mucho cariño para todos, para todos. Coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, el mejor regalo. Tu mejor compañía. Emisora Bajo la Unción. Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra en esta noche. Seas tú dirigiendo estos labios de barro, Señor. Seas tú hablando por la boca de este siervo tuyo, Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tu palabra llegue, Señor, donde tiene que llegar. Cualquier pecado, Señor, límpiame, purifícame.
Te pido perdón, Señor, si está oculto en alguna parte de mi alma, de mi ser. Quítalo, Señor Jesucristo. Quítalo y límpiame para que tu palabra no tenga ningún obstáculo, Señor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Primera parte del tema, crucifixión y muerte del Señor Jesús. Marcos 15, 21, 41. Mateo 27, 32, 56. Lucas 23, 26, 49. Juan 19, 17, 30. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría el premio. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciéndole: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas el Señor Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Introducción. El pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes, ancianos y gobernantes, acababa de pedir a Pilato que condenase a muerte a un hombre inocente, nada más y nada menos que al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso ellos no lo sabían. Y que soltase en su lugar a Barrabás, un activista político asesino. Y consiguieron lo que pidieron.
Marcos, al igual que los otros evangelistas, nos presenta un relato sobrio de la crucifixión, sin entrar a describir la extrema crueldad de este método de ejecución romana. Obras como La Pasión del cineasta Mel Gibson, que se recrean en el tormento corporal de la víctima, hacen un flaco favor, a nuestro juicio, a la causa de Cristo, porque su intención no es mostrar la entrega de Cristo como Salvador, sino a un hombre reo, degradado a muerte cruenta. Aunque, por supuesto, la Escritura también se refiere al sufrimiento del Mesías, dejándonos un cuadro estremecedor, pero sin detenerse en cada tormento de una forma morbosa. También tendremos que notar que todas las narraciones de la crucifixión del Señor Jesús, en los que hemos llamado 4 evangelios, están llenas de alusiones y citas del Antiguo Testamento, con la intención de mostrarnos que todo cuanto estaba ocurriendo era llevado a cabo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. De todos los textos citados, 2 de ellos son de fundamental importancia, porque sirven para arrojar luz sobre el acontecimiento de la pasión. Estos son el Salmo 22 e Isaías 53. Les recomiendo, estimados oyentes, su lectura pausada y reflexiva. Y obligaron a uno que pasaba a que le llevase la cruz. La última vez que vimos al Señor Jesús estaba en el pretorio, en la residencia del gobernador romano en Jerusalén. Y ahora iba a ser llevado hasta el Gólgota, un monte cercano a la ciudad donde había de ser ejecutado. En su recorrido tendría que pasar por algunas de las calles principales de la ciudad, llevando la cruz en la que sería ejecutado. Esta era una costumbre que tenía el propósito de disuadir a los judíos de cualquier intención de rebelarse en contra Roma. Viendo la situación cruel del reo durante su recorrido al lugar de la muerte. Marcos nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue entonces obligado a cargar con la cruz. Esto nos hace pensar en la debilidad física del Señor Jesús en esos momentos. También nos enseña que Cristo es nuestro sustituto. No es de extrañar si tenemos en cuenta que desde la noche anterior, cuando había estado celebrando la cena pascual con sus discípulos, todo había ocurrido muy rápidamente y con mucha intensidad, sin que el Señor haya descansado o alimentado con tiempo. Recordemos brevemente la secuencia de los acontecimientos. Durante y después de la cena, el Señor Jesús estuvo enseñando ampliamente a sus discípulos. Luego fue al huerto de Getsemaní, donde oró con gran angustia y tristeza. Al cabo de un rato, llegó Judas con mucha gente armada para detenerle. Y de allí le llevaron a casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado a lo largo de la noche hasta que se decidió su culpabilidad. Entonces, los alguaciles de los principales sacerdotes pasaron el resto de la noche burlándose del Señor Jesús mientras lo custodiaban. Al amanecer fue llevado a Pilato. Para ser juzgado por él.
Pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes, que además de interrogarlo, también lo menospreció y escarneció con sus soldados. Luego fue remitido otra vez a Pilato, que en un intento de despertar supuestamente la compasión de la gente hacia el Señor Jesús, lo hizo azotar brutalmente y así salvar su responsabilidad como gobernante. Cuando finalmente decidió condenarlo, lo entregó a sus soldados, que todavía tuvieron un tiempo considerable para burlarse de él, maltratarlo vergonzosamente, injuriarlo, ofendiéndolo y humillándolo hasta el desprecio. Si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañar que en esos momentos el Señor Jesús estuviera realmente agotado y muy debilitado, sin ningún alimento, menos bebida, al punto de no poder cargar con el peso de la cruz. En cuanto a Simón de Cirene, es muy poco lo que sabemos de él. Provenía de Cirene, una ciudad en el norte de África, pero desconocemos cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén. Sin embargo, resulta curioso la referencia a sus hijos, algo que no vemos habitualmente en la Biblia, donde lo normal es relacionar a la persona con su padre. Muchos han pensado que esto indica que los hijos, Alejandro y Rufo, eran creyentes conocidos por la primera comunidad cristiana de Roma, a donde Marcos dirigió inicialmente su evangelio, y asocian a Rufo con uno de los creyentes que Pablo conocía probablemente en esa ciudad, Romanos 16:13. Sin embargo, no podemos dar a esto más crédito que el de una conjetura interesante. Este Simón fue obligado a cargar la cruz. Bueno, en realidad el madero transversal, pues la parte vertical solía estar ya en el lugar de la ejecución. Simón no podía negarse a hacerlo, porque los romanos tenían la facultad de obligar a cualquier hombre para que prestara un servicio como el de llevar una carga. Mateo 5:41. No sabemos cuáles serían los pensamientos de Simón en esos momentos, pero por un lado, seguro que no le agradó que los romanos le obligaran a hacer esto, máxime porque un judío nunca se ofrecería a tocar una cruz, instrumento de maldición. Pero también por la vergüenza que pudiera sentir porque le pudieran confundir con el condenado. En cualquier caso, este acontecimiento ha llegado a ser una buena ilustración para nosotros de lo que significa llevar la cruz. Ignominia y dolor, ofensa pública, deshonor, afrenta y oprobio. Sentimiento intenso de pena, tristeza, aflicción. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Tal vez derivaba el nombre de la forma que asemejaba el lugar. El sitio tradicional, aún apoyado por muchos, es donde hoy está el templo católico del llamado Santo Sepulcro. Otros dicen que fue llevado a la tumba del huerto que se conoce como Calvario de Gordon, en honor al general Charles Gordon, quien en peregrinaje a Tierra Santa a finales del siglo X y IX investigó sobre el Gólgota
y la verdadera tumba del Señor Jesús. Si hemos de ser objetivos, tendremos que admitir que hoy por hoy es imposible establecer la ubicación exacta del lugar, pero está a las afueras de la ciudad. Por lo cual también el Señor Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 13. Quizá lo más importante sea darnos cuenta que el lugar estaba fuera de la ciudad. Al menos, esto fue en lo que se fijó el autor a los Hebreos cuando dijo, Hebreos 13, 11, 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también el Señor Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este pasaje de Hebreos nos recuerda que la muerte del Señor Jesucristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Por eso, el autor inspirado hace referencia al libro de Levítico, donde se nos explica que la ofrenda por el pecado era diferente a las otras, porque el sacerdote la tenía que quemar fuera del campamento. Levítico 4, 13, 21. Y vemos que el Señor Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda, puesto que Él también sufrió fuera de la ciudad. Le dieron vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Cuando llegaron al lugar en el que el Señor Jesús iba a ser crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como un estupefaciente para menguar en algo los dolores físicos. Pero Él no quiso beberlo, ya que tenía la firme intención de apurar aquella copa hasta lo último, agotando todo el sufrimiento y la muerte que correspondía pagar por una humanidad perdida. Y como veremos más adelante, el Señor permaneció consciente hasta el último momento cuando entregó su espíritu. Cuando le hubieron crucificado, eran tiempos difíciles, de muchas turbulencias y agitación en Israel, por lo que eran muchos los condenados a ser crucificados. Seguramente estos soldados romanos ya tenían mucha experiencia en hacer su trabajo, así que imaginamos que lo llevaron a cabo de una forma rutinaria y rápida. Los evangelios no describen en detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero hay otros documentos de la época que nos permiten conocerlo. En primer lugar, se humillaba al prisionero en público desnudándolo. Luego, se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba al reo de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o clavadas a la vara horizontal de madera y los pies a la vara vertical. Sabemos que en el caso del Señor Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. Juan 20, 25, Lucas 24, 39, 40. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se la dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Generalmente se agregaba un taco o un asiento rudimentario para sostener en parte el peso de la víctima y evitar que los clavos desgarraran las manos cuando se levantara la cruz. Una vez levantada, la cruz no era muy alta, quedando los pies de la víctima separados del suelo
por no más de medio metro, con lo que era posible la comunicación descrita en los evangelios entre el Señor Jesús y las demás personas que le rodeaban. Una vez crucificado, quedaba allí suspendido, expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, desnudez, a la debilidad y flaqueza, al hambre, la sed, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podía prolongarse durante varios días hasta que el reo moría lentamente de hambre y de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura en medio del intenso sufrimiento o incluso perder el conocimiento. No hemos de olvidar que este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportarlo. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infringido la máxima tortura posible. Repartieron entre sí sus vestidos. Cuando los soldados terminaron de crucificar al Señor Jesús, se sentaron y echaron suertes sobre sus vestidos. A nosotros nos resulta extraño que estos hombres pudieran tener a su lado al Señor Jesús muriendo y al mismo tiempo estuvieran repartiéndose en sus vestidos. Pero, lamentablemente, este ejemplo de indiferencia frente a la muerte del Señor es muy común hasta el día de hoy. ¿Cuántos no muestran interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros y lo miran con absoluta indiferencia? Son como estos embrutecidos soldados romanos que lo único que les interesaba era el botín, las cosas materiales. Pero, en cualquier caso, qué poco se llevaron del Cristo. Solo unas pocas prendas de ropa usada, cuando podrían haber obtenido la salvación eterna para sus almas. También nos enseña que el Señor y Maestro no vestía como Juan el Bautista. No presentaba una imagen de descuido o de aspecto harapiento. Sus vestidos eran de un valor considerable en el mercado de ropa, que los soldados romanos tomaron la decisión de jugarlos para ver quién se quedaba con estas prendas. Esto significaba que el Señor no solo vino a salvar y conceder su justicia a los hombres en general, sino que a cada uno individualmente quiere arropar con su justicia. Él murió por todos, pero también murió por mí. También parece que era la costumbre romana, según la cual las ropas o cosas de valor del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. De esa forma desposeyeron al Señor Jesús de lo único que le quedaba en el terreno material de este mundo. Mientras el primer hombre se escondía de la vergüenza de su desnudez en el Edén, después de su caída, el segundo hombre, que es el Señor, era expuesto al escarnio y vergüenza pública. Como un vulgar forajido, un sedicioso común o un buscapleitos blasfemo. Pero al hacerlo, cumplieron con total exactitud otra profecía de la Escritura. Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta descripción profética no destaca su estado social ostensible, sino fue escrita para aportar una de las características especiales, entre otras encontradas en el Antiguo Testamento, para identificar al Mesías prometido. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos.
Marcos observa la costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Juan 19:20. Los 3 idiomas más utilizados en este tiempo, de tal manera que todas las personas que pasaban por allí pudieran leerlo. ¿Por qué lo hizo? En principio porque era la causa por la que los judíos habían entregado al Señor Jesús ante Pilato y por la que los judíos religiosos le habían mandado crucificar. Al hacerse hijo de Dios, se hacía rey de Israel y heredero de todas las cosas. Sin embargo, podemos pensar también que el gobernador romano estaba molesto porque los dirigentes judíos acababan de ganar una victoria sobre él al forzarle a crucificar al Señor Jesús, sabiendo perfectamente que era inocente. Así que muy probablemente hizo escribir este título a modo de venganza personal, expresando así el cinismo de los judíos que acababan de crucificar a su propio rey. De este modo, haber elegido al Señor Jesús como reo de muerte y que el título o letrero en la cruz enfatizara que estaba allí colgado el rey de los judíos, fue un testimonio a los judíos mismos que habían renunciado a sus esperanzas mesiánicas, lo que sin duda era cierto y constituía un terrible suicidio nacional. Mateo 27, 22, 25 dice, la Nueva Versión Internacional: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Por supuesto, los principales sacerdotes entendieron las intenciones de Pilato y rápidamente le reclamaron que quitara ese título, algo que el gobernador romano se negó a hacer. Juan 19, 21, 22. En cualquier caso, no deja de ser paradójico que fuera una cruz el trono donde el Señor Jesús fue levantado y desde donde ahora trae a la humanidad. Juan 12, 32. Pero siendo el nuestro un mundo pecador y rebelde contra Dios, no había otra forma de establecer su gobierno en esta tierra, sino con el precio de la sangre de un cordero sin mancha ni contaminación. No olvidemos que, estimados oyentes, en el cuerpo de carne de Cristo, en la cruz, es el lugar donde los pecadores enemigos de Dios somos reconciliados con Él. Y es también allí donde queda fuera de toda duda el amor que Dios tiene por la humanidad y que logra conquistar nuestros endurecidos corazones. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor Jesús en la cruz es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo crucificado es el punto de encuentro entre el hombre pecador y el Dios santo. Y en su sentido y significado fue el lugar donde Cristo consumó la salvación, la redención y la propiciación de este mundo. Crucificaron también con él a 2 ladrones. En aquel día había también otros 2 presos
que fueron crucificados junto al Señor Jesús. Marcos los describe como ladrones, palabra que Juan utiliza para referirse a Barrabás en Juan 18:40. Así que tal vez debamos pensar que también eran combatientes de la resistencia contra el poder romano. En ese caso, el Señor Jesús fue colocado en medio de ellos porque fue considerado un delincuente de la misma clase, un sedicioso, un alborotador del pueblo. Pero esta asociación no era nueva. El Señor Jesús había caracterizado todo su ministerio por su contacto permanente con los pecadores, al punto que los judíos le menospreciaban diciendo que era amigo de publicanos y de pecadores. Aunque él justificó este contacto explicando que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, por lo que nunca dejó de estar cerca de los pecadores hasta el fin. No era algo de lo que él se avergonzara, y de esta manera muchos llegaron a ver sus vidas totalmente restauradas. Incluso, colgado en la cruz, su cercanía a los pecadores dio fruto, puesto que según nos informa Lucas, finalmente uno de los dos ladrones que estaban crucificados con él se arrepintió y le reconoció como rey. Lucas 23, 40, 43. Y una vez más se cumplió otra parte de la escritura. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y los que pasaban le injuriaban. A pesar de todas las injusticias que el Señor Jesús había sufrido hasta ese momento, los judíos todavía no parecían estar satisfechos. Así que fueron hasta el lugar donde había sido crucificado y no pararon de injuriarle. Marcos distingue tres grupos diferentes: los que pasaban, Marcos 15, 29, los principales sacerdotes, Marcos 15, 31, y los que estaban crucificados con él, Marcos 15, 32. De esta manera se cumplió la profecía. Salmo 22, 7, 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sin lugar a dudas, los dirigentes judíos miraban aquel espectáculo con profunda satisfacción. Habían logrado lo que pretendían. El Señor Jesús había sido crucificado y de esta manera lograron que fuera totalmente desacreditado como enviado de Dios, profeta y Mesías, porque, como decía la ley, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:33, Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Pero ellos en su ceguera religiosa no percibieron que él no fue maldito, sino que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:13. El Señor Jesús fue nuestro sustituto, el pariente redentor, el descalzado. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y aunque nos parece incomprensible cómo alguien puede llegar a alegrarse de este modo en el sufrimiento y el dolor de otra persona, sin embargo, ellos no solo lo hacían, sino que además le injuriaban diciéndole que todo eso le estaba ocurriendo porque Dios no le amaba. Esto tuvo que ser especialmente doloroso para el Señor Jesús. Miremos las injurias. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Los que injuriaban al Señor Jesús lo hacían tergiversando, distorsionando las palabras que él había dicho. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sin embargo, obviamente el Señor Jesús no hablaba de un templo físico, sino uno espiritual, hecho no con manos humanas, Marcos 14:58. No de esta creación, Hebreos 9:11. Su cuerpo era aquel templo del cual hablaba el profeta, el cual no sería destruido ni corrupto por la muerte, pero levantado por la resurrección. Salmo 16, 9, 10. Juan 2:19. Hechos 2:27. Hechos 13:37. Juan aquí nos está dando la interpretación de los discípulos del Señor Jesús un tiempo después de aquel acontecimiento, luego de su resurrección. El Señor Jesús probablemente también hablará de estar 3 días en la tumba y luego resucitar de los muertos. Comparémonos con la señal de Jonás, Mateo 12, 38, 41. Se burlaban así del Señor, expresando su desprecio por él y haciéndole sentir una vez más su debilidad y abandono. Pero eran incapaces de comprender que justo en ese momento ellos mismos estaban cumpliendo lo que el Señor Jesús realmente había predicho. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos estaban destruyendo el templo de su cuerpo al que el Señor Jesús había hecho referencia. Y la resurrección sería el momento en el que Dios lo levantaría, librándole de la muerte y mostrando al mundo que era su hijo, aunque esto ocurriría 3 días después, no antes. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Vemos que los judíos también le desafiaban para que descendiera de la cruz y se salvase a sí mismo. Esta era la misma tentación que el diablo ya había intentado antes. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, 8, 9. En aquella ocasión, igual que en esta, la sutil invitación era evitar la cruz. Ninguno de los presentes logró entender que lo que le sujetaba a aquella cruz no era su impotencia, sino su obediencia y amor al Padre y a la humanidad. Juan 3:16. Si hubiera bajado de aquella cruz, no habría salvado a los pecadores. Pero una vez más, él venció la tentación y demostró su poder no bajando de la cruz. No lo olvidemos, el diablo no ha cambiado y sigue proponiendo a los hombres la salvación sin Cristo crucificado, sin Cristo resucitado, ascendido y en gloria. El diablo quiere mostrarnos un Cristo abatido en un crucifijo, una figura grotesca colgada como guiñapo. No a un Cristo digno en su muerte exclamado. No a un Cristo digno en su muerte exclamando: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un Cristo que no tuvo corrupción. A otro salvó, sálvese a sí mismo. ¿No se puede salvar? A otro salvó,
a sí mismo no se puede salvar? Es curioso que aún en estos momentos sus enemigos reconocían que había salvado a otros. Sin embargo, todos aquellos milagros habían dejado indiferente su cruel y duro corazón. Ahora su planteamiento consistía en demostrar que, si él no era capaz de salvarse a sí mismo, estaba descalificado para liberar a otros. ¿Cómo podía ser el Mesías enviado de Dios, el escogido, si no era capaz de impedir que sus enemigos le crucificasen? Terminamos la primera parte de este hermoso tema, crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo nos da permiso, mañana seguiremos con la segunda parte. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es la que nos lleva al reino de los cielos, siempre y cuando la obedezcamos. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. Seas tú llevando tu divina palabra a todas las almas que están necesitando este hermoso evangelio, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, bendito eres tú por los siglos de los siglos.